El más reciente estudio de fraude de TransUnion reveló que el 6.5% de los intentos de transacciones realizadas por consumidores en República Dominicana en 2025 fueron sospechosos de fraude digital por encima del promedio global, que es de 3.8%, y convirtiéndose en el segundo nivel más alto de América Latina entre los países analizados después de Nicaragua. Oiga qué cosa. Sobre este tema conversamos ahora con Danielda Almanzar, quien es manager de TransUnion en República Dominicana y quien tiene una sólida experiencia en la industria bancaria y financiera, liderando áreas comerciales dentro de tesorería, así como en los segmentos de crédito, banca institucional, banca de inversión y mercado de capitales. Una voz autorizada. Mi estimada, ¿qué tal? Bienvenida a Esto No Tiene Nombre. Hola, un placer estar hoy con ustedes aquí y poder hablar un poquito más acerca de un tema tan interesante y tan en boga, porque a medida que hemos tenido el crecimiento de todo lo que es el ecosistema digital a nivel global y a nivel de República Dominicana, asimismo ha ido creciendo las tendencias de fraude. Excelente. ¿Qué implica que, sí, un poquito más cerca del micrófono, qué implica este porcentaje? 6 puntos, leía 5% y el promedio global es de 3.8%. Transacciones realizadas por los consumidores, los intentos eran sospechosos de fraude digital. Deletréame eso. Sí, hablemos un poquito de qué trata el informe. Okay. TransUnion, como sabemos, es una empresa global que se dedica a lo que es la información crediticia, y originalmente aquí en República Dominicana lo conocíamos como uno de los burós de créditos autorizado por la ley 172.13 a operar en República Dominicana. Somos el buró de mayor permanencia en República Dominicana, ya que fue a través de la adquisición de lo que era el famoso CICLA, como todavía la gente conoce, a la entidad predecesora de TransUnion. Entonces, dentro de lo que es el proceso de negocios de TransUnion, nos hemos diversificado en la parte de buró de crédito y también en el acompañamiento en los temas de onboarding digital en empresas a nivel global. Y semestralmente nosotros sacamos un informe cuyo objetivo es concientizar a nivel de lo que son los consumidores acerca de lo que es el fraude digital y cómo pudieran hacer prevención del mismo. Y por el otro lado, con las organizaciones, trabajamos este informe con la finalidad de que puedan validar, eficientizar y mejorar todos los temas que tienen internamente para lo que es el registro de fraude. Entonces, este estudio fue realizado en 18 países donde la empresa tiene incidencia a nivel global, dentro de los cuales, lastimosamente, República Dominicana quedó con el doble de fraude registrado que en las demás regiones. Porque cuando comparamos el informe anterior, que fue a final del año pasado, y este informe, sí, todas las medidas y prácticas que han tomado, adicionalmente a las capas adicionales de seguridad que han puesto no solamente las organizaciones bancarias, nos referimos a cualquier organización que tenga un proceso de entrada digital, ya sea a través de una app o a través de una página web. Entonces, sí, lastimosamente nosotros salimos por encima en algo muy por encima de lo que son los niveles de fraude a nivel de Latinoamérica, con mayor incidencia de esos defraudadores en los que son las páginas de gobierno. Las páginas, perdón. Gubernamentales. Gubernamentales. ¿Y por qué se convierte para la red de defraudadores las páginas operativas que tienen que ver con sectores de gobierno? Básicamente por el flujo que las mismas atraen. Si tomamos como referencia algunos temas que pasaron con lo que es el Ministerio de la parte de Migración, algunos temas que tienen que ver ya, el gobierno ha eficientizado su operación, llevándola a temas de onboarding digital, y hacer procesos estatales se convierten en procesos masivos. Por eso es que esos defraudadores saben que atacando cualquier página gubernamental van a obtener grandes fuentes de datos. La masificación hace que sea más posible
el lograr algún tipo de fraude. Así es. ¿Cuáles son los fraudes más comunes en ese mundo? Bueno, en República Dominicana el phishing sigue siendo el número phishing. 1 y el phishing no es más que la combinación de voz con phishing. Recordemos que el phishing es la modalidad de fraude más antigua y es cuando un defraudador intenta lograr obtener información de una persona, ya sea de identidad, transaccional, etcétera, a través de mecanismos que lo hagan parecer una página cierta. Y es el famoso correo electrónico que recibimos desde que iniciaron los correos, también están los estoy mensajes. heredando un asunto ahí de Tailandia, que un abuelo que yo tenía por esa zona y me dejó unos dólares, que Así por mismo, favor. Uganda Sí, también. Uganda, ajá. Y por el otro lado, entonces, ese tipo de fraude se combina con voz, que son las famosas llamadas que las personas reciben. Entonces, es la típica llamada que regularmente se vincula mucho a personas que están privados de su Detenidas, libertad, claro. donde hablan de un premio, donde te hablan de una cuenta, donde te hablan de un sorteo o de un familiar que tuvo un accidente. Yo me río porque a veces suceden cosas. Esta mañana escuchaba a alguien decir que Messi lo llamó para decirle que le depositara 100,000, que si Argentina ganaba. Yo creo que era un chiste, pero se dan casos así tan absurdos y la gente termina cediendo al engaño. ¿Qué otros aspectos reveló este informe? Sí, también reveló que este tipo de práctica ya no ocurre solamente en entornos netamente sospechosos, o sea, regularmente la gente se cuida de acceder a páginas a través de redes sociales y demás, pero cada vez más se hace este tipo de fraude en entornos que se entienden que son o apuntando a entornos que son seguros. También se busca donde haya una confianza del consumidor de que pueda acceder rápidamente a esa acción. Este tipo de defraudadores también conoce mucho la idiosincrasia del país con el que está trabajando. Y cómo es la cultura dominicana, es confiada, es afable, trata de resolver en un tema de un accidente, de un tema de emergencia. Por eso atrapan a las personas a través del phishing en un momento donde le hablan de que tienen un familiar que estuvo relacionado a un accidente de tránsito o incluso el acceso a lo que es la inteligencia artificial ha llevado a un nivel más evolucionado, donde te pueden hacer una llamada de FaceTime y poner a hablar una fotografía, hacer una imagen de video donde un familiar te habla de un proceso que está viviendo y que requiere de una acción inmediata. Rápida, para que la persona inmediata. pueda Se hacer. va a morir, me deposita. Claro. Por El ahí. objetivo es que la Sí. persona no tenga un pensamiento crítico y que accione. Se da el caso también de la gente que llama o que recibe una llamada de una suculenta mujer y entonces cuando el sujeto responde la llamada, le tumban la llamada, le colocan luego en un montaje la foto de una menor de edad, le mandan una captura de pantalla de sus seguidores y le dicen, deposítame si no te voy a tirar para adelante, y le dicen, se lo hacen creer, le dicen, violador, que miren lo que tú estabas con una niña menor de edad. Hay unos cuantos cayó locos que han caído en eso. Es una práctica recurrente que le estoy añadiendo simplemente a este asunto. Tengo aquí una data que me pasó Kelvin. Él me dice esto aquí, que 1 de cada 3 dominicanos, eso es una proporción muy alta, por cierto, demasiada. 1 de cada 3 dominicanos pudo ser víctima de fraude digital durante el último año. Así es. No durante la última década, no, durante el último año. O fue víctima O fue contactado y pudo paralizar un proceso. Pero El esto es phishing se lleva demasiado, en o sea, ¿qué está Así es. pasando? Mira, básicamente lo que nosotros vemos que la principal batalla contra el fraude digital viene siendo el tema de la identidad, la suplantación de identidad. Y aquí un poquito un llamado a la conciencia de las personas que nos contactan a través de este medio, y es, a veces somos muy relajados con lo que es nuestra información de identidad. Hay que tratar de preservar de una manera eficiente lo que es nuestro número de cédula y también datos sociodemográficos que puedan servir para adquirir un fraude. Cuando hablamos de datos sociodemográficos, hablamos de correo electrónico, nuestra dirección y nuestros teléfonos. Hay una inmensidad de fraude que se puede cometer cuando estos defraudadores tienen acceso a tu identidad.
incluso a la creación de cuentas falsas, porque uno de los datos que revela este informe es que justamente ya el fraude ha migrado del tema transaccional, donde se te quería hacer algún fraude vinculado específicamente a una transacción de depósito, hacia la originación de una cuenta. Es decir, el defraudador está buscando obtener tu información para ya sabiendo tu cédula, pudiendo relacionar correos, pudiendo relacionar información de teléfonos, crear lo que se llama una identidad falsa. Y no es un fraude inmediato. Lo que busca es poder entrar a una entidad financiera, a una entidad de financiación que venda algún tipo de bien mueble en sus apps y lograr que se le apruebe un crédito que comienza siendo pequeño y tratan de evolucionarlo hasta que ya sea un crédito mediano o grande, y es cuando el defraudador desaparece de la entidad, pero ya está con tus datos. Con tus datos y te involucran directamente. Y ahora con que tenemos la banca digital, que tenemos la facilidad de abrir cuentas, yo sé que ya a nivel de banca es mucho más complicado lograrlo porque tiene ciertos niveles de seguridad, pero puede suceder también. O sea, es un peligro del que todos podemos ser víctimas en algún momento. Yo te comentaba fuera del aire que ayer, antes de que se leyera, se aprobara en segunda lectura el Código Penal, los diputados estuvieron leyendo un proyecto de ley de ciberseguridad. ¿Qué nos falta como país para tener estructuras más robustas y evitar que este tipo de casos sigan sucediendo? Mira, yo creo que hay dos componentes que están relacionados en todo este tema de fraude. Por un lado está todo el tema de la autoridad, que viene haciendo su rol, porque si buscamos, por ejemplo, lo que es el desempeño de lo que es la superintendencia de bancos con las entidades reguladas, hay reglamentación robusta que apunta al desempeño que deben tener las entidades financieras en República Dominicana, y la banca en general, desde antes que llegara la pandemia del COVID-19, ya se había abocado en reforzar y dedicar recursos, no solamente en la adquisición de sistemas tecnológicos, sino también en la capacitación de su personal. Del lado de lo que es ya transaccional, el sistema de pago de la República Dominicana, que es manejado como una rama de lo que es el Banco Central, es uno de los sistemas más robustos, más modernos y con mayor inversión que hay en toda Latinoamérica. Eso ha estado probado y es un sistema que funciona y que es ejemplo dentro de muchos países. Digamos que de ese lado hay un reto, y es que la legislación y la inversión pueda seguir al ritmo en la que avanzan los defraudadores, sobre todo con este nivel de tecnología que ya apunta a inteligencia artificial. Y del lado de los consumidores hay un tema de conciencia, que lastimosamente generalmente está vinculado a un tema de educación. Entonces, conciencia de lo que ya hablábamos, del resguardo de tu identidad de una manera eficiente. Es no utilizar tu número de cédula como utilizar cualquier numeración, ni dejarlo visible, ni pasar tu cédula. A veces la gente dice, guárdame este parqueo, tengo esto. O sea, la cédula es un problema porque, por ejemplo, hay lugares donde tú compras compras digitales, por ejemplo, y para la entrega tienes que presentarle tu cédula. Siempre me ha causado cierto temor, porque yo no sé a quién le estoy dando mi número de cédula o una foto de mi cédula, ni sé lo que él va a hacer posteriormente con eso. El tema de la foto es uno de los temas donde hay que siempre preguntar para qué y por qué, y cuál es el resguardo de esa fotografía. Es uno de los temas principales. Y también, por el lado del consumidor, no solamente la prevención, sino también la identificación de un fraude temprano. Ya existen herramientas, por ejemplo, que dispone la misma ley, la ley 172.13, que es la ley de protección de datos en República Dominicana, que hablan de la obligatoriedad que, por ejemplo, tienen los burós de crédito, que como en la ley no llamamos sociedad de información crediticia, pero como la gente no conoce el buró de crédito, es que todo dominicano tiene acceso 4 veces al año a la información reportada de los burós. Entonces, una buena práctica es que la persona pueden acceder de manera gratuita a validar la información crediticia, donde puede ver y levantar una alerta temprana si aparece con una tarjeta de crédito, con un crédito a su nombre que no ha sido vinculado hacia él. O sea, que lo puede hacer trimestralmente.
Así es. Marzo, junio, septiembre, octubre, diciembre, 4 veces al año. Puede entrar sin tener que pagar la cuota que se pagaría normalmente Así para es. hacerlo con más frecuencia. Y nosotros, el sector, apoyamos servimos de puente con la entidad financiera para Ujú. levantar el reclamo y apoyar en los términos de que que la entidad pueda hacer una investigación válida. Entonces, número uno, resguardemos la identidad. Número dos, hagamos mejores prácticas Ujú. en términos de la validación de lo que aparece como deuda a mi nombre en alguna de estas entidades, recordando que los buros no solamente tenemos información de los bancos, tenemos información de las telefónicas, tenemos Claro. información de empresas de retail que venden a crédito y Ujú. tenemos información también donde la persona puede validar cualquier compra que haya hecho en cooperativas, en otras entidades del sector no regulado por la Superintendencia de Bancos. Hay algo que a mí me preocupa, tiene mucho que ver con lo que comentaba antes, porque ciertamente la banca tiene una estructura que te da cierto margen de seguridad cuando usted le entrega sus datos, ustedes también, pero hay empresas que requieren tus datos para venderte un cepillo. Voy a dar más detalles, ¿verdad? Sí, Ujú. dame tu número de cédula, dónde vives, yo vivo en tal sitio, te preguntan todo, 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 tu vida. Y esas empresas no siempre tienen una estructura de ciberseguridad confiable y también son víctimas en algún que otro momento de delincuentes cibernéticos, digitales. ¿Qué tan importante es, y esto en modo general, que como país asumamos, ya la banca, repito, tiene un proceso, tú bien lo estabas detallando hace un momentito, y han reforzado y han venido trabajando, pero qué tan importante es que también pequeños y medianos empresarios asuman con seriedad el manejo de la información que reciben de sus clientes y de sus propias empresas para evitar que esta data pueda andar por ahí volando y que alguien que no debe de tenerla la tenga. Bueno, básicamente nosotros apoyamos ese tipo de organizaciones a través de nuestra suite que se llama True Validate, que es una suite Ok. donde las empresas pueden adquirir dentro de su onboarding digital un acompañamiento que le permite garantizar a sus clientes que el proceso transaccional que está haciendo es un proceso válido y que a la vez le permite mantener lo más importante en una relación comercial, que es la confianza. Inmediatamente los consumidores no sienten confianza, y es uno de los temas que decía el consumidor final, que siente desconfianza en algunos temas transaccionales. Cuando el cliente pierde confianza en tu plataforma digital, ya es una plataforma que hay que abortarla. Entonces, nosotros tenemos estas soluciones que se llaman TrueValid, donde se hace en capas y Ujú. cada entidad, dependiendo los niveles de seguridad que deba de tener, puede hacer la adquisición de una de estas partes donde puede hacer validación de la identidad del individuo, puede hacer validación telefónica, de correo electrónico y también lo más importante es que al tener acceso a toda esta información puede hacer un proceso robusto que evite el fraude y que sea amigable con el consumidor final. Entendemos que muchos de los temas por lo que los clientes abortan un proceso digital es que posiblemente al tratar de hacer todas esas validaciones, si son incómodas, si Ujú. son validaciones que una persona no la puede hacer en su lugar de trabajo, que sucede mucho, que a veces la persona anda en un motoconcho y Sí. necesita hacer una transacción, entonces no puede hacer validación de identidad porque se está Ujú. moviendo todo el tiempo. Entonces, que sea un proceso fácil, que sea un proceso que implique una experiencia para el cliente flexible y que a la vez pueda hacer la protección de los datos. Un mensaje que tú le des a la gente, al consumidor, que terminan siendo a fin de cuentas los más afectados, cuando digo tú, digo también TransUnion, ¿verdad? Ujú. ¿Qué debo de cuidar? Hemos conversado sobre algunos de estos tópicos, el tema de cuidar la información, que suministramos, a quién le suministramos la información, pedir data, saber qué estamos entregando. Tú comentaste también entre todo lo que hemos hablado para que la gente se cuide, bueno, además de compartir la información, todo eso, ¿qué otras cosas podemos hacer? Sí, básicamente ya entendemos que el error más frecuente es asumir que una llamada, que un correo, que un mensaje es Sí, una solicitud legítima de la persona tercera. que debería Entonces, dejar de funcionar en algún momento. debería. Pero Debería. para eso tenemos nosotros que crear la conciencia de siempre hacer un doble chequeo. Doble check. Ah, me está llamando mi esposo que para un tema que tuvo un accidente.
dejar esa llamada y buscar una manera de un teléfono, de contactar, ya sea en su lugar de trabajo, a que me está llamando el banco X para decirme que ellos tengo esas transacciones. Nosotros vemos que la banca ha invertido muchísimo dinero y el misma superintendencia de banco diciendo, ojo, nosotros no contactamos bajo la vía A, B y C, pidiendo códigos, pidiendo claves, pidiendo contraseñas, no lo hacen. Entonces, inmediatamente que ese instinto te deje saber que hay una transacción sospechosa, busca hacer un doble chequeo de lo que vas a operar antes de actuar. Es mejor perder un minuto que perder dinero. Que perder dinero, y no se sabe si incluso hasta un tema ya de identidad, que es mucho más complicado todavía. Así es. Y los procesos judiciales son bastante caros. Y Así hasta que es. no se demuestre, usted es sospechoso de cualquier cosa. Bueno, agradecerte por compartir con nosotros, a los amigos de TransUnion en República Dominicana. Y por supuesto aquí compartiendo con una voz autorizada, Danilda Almanzar, quien es manager de TransUnion en República Dominicana, una entidad que maneja el buró de crédito. Yo no quisiera dejarte ir sin preguntarte qué tan importante es tener un buen historial crediticio. Bueno, ya como nosotros conocemos, tenemos la entidad física, la entidad digital y también tu identidad crediticia. Cada vez más es más importante para poder acceder a tus sueños el poder tener un buen historial de crédito. Te tratan muy bien cuando el historial está bien, ¿eh? Te tratan Te dicen bien. señor en los bancos y todo. Y lo más importante es tener la capacidad de poder negociar. Sí. Qué chévere es cuando viene una gran oferta, por ejemplo, ahora que viene la temporada próximamente de Padres, luego viene Black Friday, de no desesperarnos, sino de adquirir ese bien que nosotros queremos al precio que no lo quieran dar, sino decir, mira, yo sé que tengo un buen historial de crédito, puedo ir a 2 o 3 entidades, Y validar evaluar cuál es la tasa de interés y poder lograr ese objetivo económico que tenemos al menor precio del mercado. Entonces, la identidad crediticia, ya no solamente en Estados Unidos, que la gente siempre cuidaba su identidad crediticia, sino a nivel global, ya se convierte en un proceso que habla de sanidad, que habla de eficientizar las posibilidades de adquirir tus sueños. Alguien que cayó en ese asunto y no cayó en buen sentido, ¿cómo sale? Bueno, regulatoriamente hay un proceso que habla de que a los 48 meses la persona tiene la oportunidad de desaparecer ese tema. Pero tiene que gestionarlo. Tiene que gestionarlo. Generalmente el consumidor lo que hace es un tema natural del humano, es adversión. Tengo un problema y lo he hecho en el olvido. Exacto. Hay que tomar posesión de esto. Si usted tuvo un problema porque se quedó sin trabajo, porque es un negocio, acérquese a la entidad que le ofreció ese crédito y trate de negociar una salida. Ya puede hacer una extensión de plazo, ya puede ser validar un refinanciamiento, pero no lo deje perdido. No lo deje perdido porque le va a costar y es una mancha que va a estar ahí y que cuesta muchos años luego restablecerlo. Poder restablecerlo. ¿Oyeron Dalton y Kelvin? Bueno, ahí está. Gracias a Danilda por compartir con nosotros en Esto No Tiene Nombre. Hemos aprendido bastante sobre el tema del phishing Phishing y las modalidades de fraude. Phishing y otras modalidades de fraude en el universo digital. Señores, esto está que arde. Por eso es que el Código Penal tiene que entrar ahora, el 3 de agosto. Ahora, ya, rápido. Y después lo resolvemos. Yo no sé si lo van a lograr, el tema de resolverlo antes, porque es como que muy complicado. Y lo pude ver ahora, pero esto es al margen de lo que conversábamos con Daniel. Ya de eso hablamos más adelante. Vamos a hacer una pausa y venimos en breve con más contenido.